Ahí estamos grabando. Eh, no tiene capacitación, no tiene gestión del desempeño, todos esos elementos que nos parecen que son como los tradicionales de la gestión de personas. Entonces, acá estamos hablando de cosas importantes que influyen en cómo se gestionan las personas en una organización, pero que no son tan visibles, ¿cierto? No hay una política de liderazgo. El tema que nosotros vamos a revisar hoy día se llama poder y política. Y en las organizaciones tampoco hay manuales de poder y política, ¿cierto? Sí hay manuales de capacitación, sí hay manuales de reclutamiento, sí hay manuales de compensaciones, pero no hay manuales de todos estos elementos que estamos viendo. Por ejemplo, me interesa que veamos trabajo en equipo. Y las organizaciones tampoco hacen grandes definiciones respecto al trabajo en equipo, salvo declarar en general que prefieren el trabajo en equipo. Es decir, que ellos buscan el trabajo en equipo, pero hay que ver si en la práctica eso realmente ocurre, ¿cierto? Entonces, puede que entre ese mundo declarativo de lo que yo quiero y el mundo de la realidad, efectivamente, existan algunas brechas. Y eso también va a ser parte de lo que vamos a revisar. Volviendo al liderazgo que fue nuestra última clase. Nosotros dijimos que un líder era una persona que motivaba a otras a seguir un determinado camino, ¿cierto? Es decir, el líder ejercía influencia en grupos de personas. Y eso determinaba que esas personas finalmente siguieran al líder. Entonces, cuando ocurría esa situación, nosotros hablábamos de liderazgo, es decir, una persona que tiene la capacidad de influir en lo que otros hacen, ¿cierto? En lo que otros deciden, en lo que otros quieren hacer. Y en general un líder, en general, por cierto, lo que tiene es que seduce a través de una visión, ¿cierto? Tiene un propósito, una visión de cómo hacer las cosas. Quiere llegar a un determinado lugar, propone un determinado estado futuro. Y las personas que reciben ese mensaje evalúan si ese estado futuro es compatible con lo que ellos quieren. Es decir, ¿me hace sentido o no lo que está diciendo el líder? Y si me hace sentido, lo más probable es que yo también me sume en el fondo al móvil que está determinando ese líder. Por lo tanto, en el liderazgo, para que exista la influencia sobre un grupo de personas, tiene que existir también algo que se llama la compatibilidad de intereses. Es decir, lo que yo busco es afín al líder. Probablemente, si viniera un líder, llévenlo al caso, no sé, quizás de la elección ahora, que piensa totalmente distinto a lo que yo creo, por más que tenga ciertos patrones de liderazgo, lo más probable es que yo no lo siga, ¿cierto? Porque lo que propone esa persona está en desacuerdo con lo que yo creo, por lo tanto, no podría seguir. Pero sí podría seguir a quien propone cosas similares o cosas que finalmente, como digo yo coloquialmente, me hacen sentido, ¿cierto? Eso del liderazgo. Nosotros estudiamos el liderazgo y revisamos también de dónde venía el liderazgo. Fíjese que todos los estudios en materia de gestión de personas lo que tratan es de determinar cómo se genera el liderazgo y también cómo ese liderazgo funciona de manera más eficiente. Nunca pierdan de vista eso. Lo que trata la disciplina de la gestión de personas es buscar no solo explicaciones, sino que esas explicaciones también vengan aparejadas con ciertos resultados. Es decir, nos interesa nos interesa el liderazgo, pero aquel liderazgo que trae buenos resultados. Entonces, esa es un poco la idea de lo que hay que buscar. ¿Por qué es interesante el tema del liderazgo o qué es lo atractivo que tiene? Porque los líderes hacen cambio en la organización. Las organizaciones, dentro de todas las organizaciones, también dentro de nuestras instituciones del sector público, una declaración que hay siempre en algo que se llama la visión, es un estado futuro. Y en general ese estado futuro responde a ciertos anhelos que las organizaciones desean, ¿cierto? Y en general eso también está asociado a una visión estratégica. Esos elementos, cuando uno los lee o los ve, proponen una situación diferente a la actual, por lo tanto están proponiendo una situación de cambio. Y lógicamente, cuando nosotros tenemos en vista hacer un cambio, necesitamos alguien que lidere o conduzca ese cambio. Y ahí aparece esta figura de líder. Y no hay muchos líderes, ¿cierto? Habíamos dicho que una de las cosas importantes, ¿cierto?, dentro del tema de liderazgo, es que el liderazgo no es una característica abundante en la población, por lo tanto hay pocos líderes. Entonces la pregunta que trata de resolver el liderazgo es, en el fondo, ¿de dónde salen los líderes?
Es como una gran pregunta, ¿cierto? Y fíjense que la primera teoría que dimos, y acá empiezo ya a acelerar para salir del liderazgo, fue de los rasgos, es decir, porque nosotros asociamos en general el liderazgo a ciertas características personales de la persona que detenta ese liderazgo. Y vimos que si bien el liderazgo cumple en varias situaciones, finalmente no daba prueba en todos los casos de ser una teoría consistente. Y eso hacía que siguiéramos explorando otros caminos, ¿cierto?, dentro del liderazgo. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa a nosotros es saber dónde están los líderes. Y eso también puede conllevar otras preguntas, ¿cierto? Si yo sé dónde están los líderes, o cómo identificar a un líder, ya sea con un cuestionario, una prueba de selección, entrevistándolo, como ustedes quieran, también me gustaría saber si el liderazgo es algo innato o yo lo puedo fabricar, porque eso cambia diametralmente la perspectiva del liderazgo. Dijimos que era escaso, pero si es posible que yo una persona con condiciones la transforme en un líder, a lo mejor en el futuro ese liderazgo no va a ser tan escaso. Entonces, esa es un poco la idea de la teoría del liderazgo, y vimos que después esa teoría se va complementando, ¿cierto? Con otro enfoque, vimos los tipos de líderes que hay algunos que son más orientados a los empleados, otros orientados a la producción. Se habló de orientado al desarrollo es precisamente aquel líder que propone una visión de cambio, que propone una manera de hacer las cosas diferentes. Bueno, dentro de las teorías conductuales, también vimos otros tipos de liderazgo que en general siempre se definen por la orientación que tiene el líder, es decir, aquellos que están más enfocados a las personas o a las tareas, ¿cierto? Esa era como la definición básica, y terminamos diciendo, ¿cierto?, que quizá uno de los enfoques más aceptados es aquel que mezcla quizás todos los enfoques, ¿cierto? Es decir, muestra el comportamiento del líder, lo mezcla con factores situacionales, del ecosistema donde está desempeñándose ese líder, y finalmente eso nos conduce a los resultados. Entonces, eso fue el tema del liderazgo. ¿Por qué hice esta síntesis bien apretada de tiempo? Porque una de las cosas que vamos a tener que explorar es el poder. Y fíjense que la definición de poder, ¿alguien tiene alguna definición de poder? ¿Quiere dar alguna o no? Abro ahí el espacio para que conversemos también. Yo, profe, tengo una definición. Hola. Hola, Óscar. Eh, lo primero que me viene a la mente al menos es como el tener influencia sobre una persona o un grupo de personas. Ya, tener influencia, ¿cierto? Y fíjate, Óscar, está bien la definición, de hecho los libros tienen una bastante parecida. Sí. Esa definición se parece a la de liderazgo, o sea, influir en otras personas es lo que hace un líder. Entonces, es lo mismo, ser líder que tener poder, es sinónimo. Dejo abierto ahí también a quien quiera, por cierto. Yo de entrada diría que no, profe, no sé qué opinan los demás. Mira, el poder busca influir, ¿cierto? Y podríamos decir que el líder tiene poder. O sea, eso podríamos decirlo, ¿cierto? Podríamos decir que un líder tiene poder, porque el líder ejerce una influencia y el poder busca la influencia. Pero no toda persona que tenga poder, y acá está la diferencia, va a ser un líder. Es ahí el punto. Ya, ahí Margarita nos dice, un jefe tiene poder, claro que tiene poder, pero no siempre el líder. Es decir, en un sentido, esta teoría funciona, ¿cierto? El líder tiene poder, pero cuando queremos ir hacia el otro lado, es decir, que las personas que tienen poder son líderes, eso no funciona, porque el poder tiene distintos orígenes, proviene de distintas fuentes. Ahora pasa algo bien particular cuando uno empieza a hablar de poder y política. En general son palabras que no son bien recibidas por las personas. Es decir, por ejemplo, si ustedes ven, si habláramos de política como política contingente, si bien nosotros estamos hoy día en un proceso súper político porque estamos en camino de una segunda vuelta, uno puede observar que igual la mitad de las personas no votan. O sea, pese a que es el tema, ¿cierto? Uno podría decir, oye, el tema hoy día de lo que está pasando en el país es la segunda vuelta presidencial, es el tema donde están los medios de comunicación, es el tema donde está Twitter,
he visto algunos comunicados de federaciones de estudiantes que tienen que ver también con elecciones. Es decir, si uno midiera la temperatura de la sociedad, diría, bueno, los ojos, la energía, la fuerza está puesta ahí, ¿cierto? En esa elección. Pero pese a eso, votan la mitad de las personas. Fíjate que otro dato interesante es que hay un candidato, Parisi, que promueve a aquellas personas que, por decirlo de cierta forma, están disconformes con la política, no quieren más política. O más que no quieran más política, no quieren más políticos, ¿cierto? Porque la política es como, es un elemento que va a estar siempre presente, pero a veces los políticos son los que las personas buscan cambiar. Y ese candidato sacó un porcentaje importante de votos. ¿Por qué? Porque la política en general es una palabra que la gente la asocia quizá a cosas negativas, igual que la palabra poder, ¿cierto? La palabra poder tiene una connotación. Si yo, por ejemplo, alguien declarara que yo estoy en la búsqueda permanente del poder, probablemente todos los miraríamos como extraños, ¿cierto? Quisiera esa declaración. No obstante, uno puede querer ejercer influencia para buenos fines, ¿cierto? Uno puede tener una causa noble y para esa causa noble necesita convencer a un grupo de personas, necesita asociarse, necesita interactuar con otros para que apoyen esa causa. Por lo tanto, yo diría que el poder, más que algo que hay que mirar con cierto recelo o distancia, es algo que ustedes administradores públicos, tienen que entender, tienen que saber cómo funciona, tienen que saber cuál es su lógica y tienen que tener presente que el poder es algo que está siempre presente en la organización. O sea, no existe organizaciones donde no exista poder ni exista política. Lo que sí existe son organizaciones que tienen más niveles de política y otras que tienen menos niveles de política. Y eso también lo vamos a abordar durante el desarrollo de esta clase. Pero en todas hay luchas de poder. Y todas las personas, incluidos ustedes, me incluyo yo también, por cierto, hacen acciones para tener más poder. Ninguna persona busca tener menos poder. Entonces, lo que pasa es que nosotros asociamos al poder a ciertas acciones quizás que se realizan en ciertos escenarios de oscuridad, ambientes que no son transparentes. Pero si uno ve, cuando uno ha tratado de influir para lograr una X cosa que puede ser, como decía, un bien justo, se va a dar cuenta que uno definitivamente va haciendo tácticas de poder, se va aliando con otras personas, va tratando de convencer, está buscando en el fondo llevar que el curso de las cosas favorezcan lo que uno quiere, ¿cierto? Entonces, el poder, la definición como clásica, es como el poder, es la capacidad que tiene A para que B haga lo que A quiere, ¿cierto? Esa es como la definición más básica, ¿cierto? La capacidad que tiene A para que un B, que ese B puede ser una persona o un grupo de personas, haga lo que A quiere. Y si ustedes examinan esa definición tan simple, van a ver que en distintos aspectos de su vida probablemente ustedes han tratado, ¿cierto?, de convencer, de sumar fuerza, etcétera, para un determinado fin. Por lo tanto, el poder, más que algo negativo, yo diría que es algo necesario. Pero como es algo necesario y que está presente dentro de las organizaciones, y eso afecta naturalmente las distintas interrelaciones que se dan a nivel de una institución pública, de una empresa privada, necesitamos estudiarlo, necesitamos comprenderlo, necesitamos saber qué hay ahí, ¿cierto? ¿Qué cosas confluyen? ¿Cómo funciona? ¿Qué tipos de estrategias, ¿cierto?, hay de poder? Porque hay estrategias para aumentar el poder, etc. Voy a decir algunas, ¿cierto? Para ir abriendo un poco esta introducción que estamos realizando. ¿Han visto o han escuchado, probablemente no lo han visto, pero han escuchado ese típico funcionario público que no comparte lo que hace? Es decir, aquella persona que trabaja, pero que trata que nadie sepa lo que hace. Que nadie lo comprenda, que nadie más pueda hacer. Eso, y nos puede parecer como tan aberrante o tan obsoleto, sigue ocurriendo y va a seguir ocurriendo por siempre. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con que yo hago una lectura de que al ser yo el único que sabe hacer algo, eso me vuelve irreemplazable. Por lo tanto, mi posición de poder aumenta, ¿cierto? Hay otras personas que son otro perfil,
que son muy sociables. Y uno ve que interactúan con distintos grupos, ¿cierto?, que hay dentro de la organización. No se relacionan solo con su equipo de trabajo, sino que se relacionan transversalmente con la organización. Y esas personas, muchas veces, ese tipo de relaciones también les dan poder. ¿Por qué? Porque pueden poner de acuerdo o pueden unir distintos puntos de vista, ¿cierto? Pueden unir distintas opiniones en una sola, y eso también a esa persona le da un poder, porque tiene el poder de articular o configurar cierta opinión dentro de la organización. Hay otros tipos de poderes que derivan también de estudios, de expertise, que eso también nosotros lo vamos a ir revisando. Pero hay una pregunta ahí en la diapositiva, que es si son sinónimos el liderazgo y el poder. Y cuando uno ve en el papel la definición nos parece que son prácticamente lo mismo. Pero hay una diferencia. Como dijo por ahí, no me quiero equivocar los nombres, como nos dijo Margarita, no toda persona que tiene poder es un líder. Porque para que exista el poder, tiene que existir algo que se llama relación de dependencia. La relación de dependencia es la piedra angular de lo que es el poder. Es decir, en el liderazgo, yo me sumaba al líder porque lo que él proponía era compatible o congruente con lo que yo pienso. En el poder lo que ocurre es que existe una relación de dependencia, ¿cierto? Y en general eso significa o se traduce en que A tiene algo que yo deseo o que genera cierto cambio conductual en mí. Y en función que A tiene eso, yo me someto a lo que A quiere, ¿cierto? Como ve, yo hago lo que A quiere en función de que A tiene algo que para mí es valioso y que puedo usarlo, y al usarlo hace que yo finalmente tome el curso de acción que quizás no deseo, pero que tengo que hacer por esta influencia de poder, ¿cierto? Entonces lo importante que exista acá es que exista esta relación de dependencia. Vamos a ver de dónde sale esa relación de dependencia, ¿cierto? Que es como lo interesante. Entonces, lo primero que hay que ver es decir que existen dos tipos de poder. Primero, el poder formal, que es el poder que deriva de una posición que yo tengo en la organización. Por ejemplo, yo soy su profesor. Y eso me otorga un nivel de poder ante ustedes porque tengo la capacidad de evaluarlo, ¿cierto? Por lo tanto, eso me da algo, ¿cierto? Y existe el poder personal. Fíjense que las personas pueden tener ciertas características que las conduzcan a estar en posiciones de poder. Hay personas que son más agradables, hay personas que son más convincentes, y eso finalmente les va dando un tipo de poder. En el paraguas del poder, bueno, tenemos el poder formal, y el poder formal se expresa de distintas maneras. Existe el poder coercitivo, que es el poder que yo tengo de sancionar, ¿cierto? Entonces, si yo puedo sancionar, la persona, lo más probable es que termine acatando, obedeciendo lo que yo digo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, a ver, ¿quién ha participado? Oscar. Oscar es el jefe, ¿cierto?, de un departamento dentro de la institución pública. Entonces, cuando Oscar pide algo o ordena algo, puede que hayan personas que no estén de acuerdo con Oscar. Pero Oscar tiene la capacidad de ejercer sanciones sobre esas personas. Es decir, si no lo obedecen, los puede castigar, ¿cierto? Y nosotros, bueno, sabemos algunas sanciones que hay dentro del estatuto administrativo, los puede poner una actuación de demérito, puede bajarle la calificación, y finalmente, si fuera una situación de desobediencia permanente, podría hasta desvincular a una persona. Por lo tanto, tiene un poder sancionador, ¿cierto? Y ese poder sancionador hace que las personas obedezcan. ¿Por qué como dijo Margarita, por qué hay jefes que tienen poder, pero no son líderes, y que muchas veces los jefes son resistidos? Pasa mucho en la realidad de las organizaciones que el jefe es una figura controversial, es decir, es una persona que no todos le quieren obedecer, que incluso genera cierto animadversión dentro de ciertas personas. Pero finalmente hay que obedecerle al jefe, ¿cierto? Porque el jefe está investido de cierto ropaje que es la autoridad. Y la autoridad o la posición en la estructura formal de la organización nos da la capacidad
de tomar estas decisiones de poder coercitivo. Oscar Vargas nos pone un poder punitivo. Sí, es un poder punitivo, es un poder castigador. ¿Ya? Y las personas temen a las sanciones. Por lo tanto, ahí se ejerce el poder, ahí está la relación de dependencia. La relación de dependencia nace de esa sanción. Entonces también en esa relación de dependencia van a haber varias cosas interesantes, ¿cierto? Ah, ya, ahí está escrito. Quería saber si estaba ahí. Ya. Por otra parte, también yo podría tener el poder de recompensar, es decir, de asignar cosas positivas. Igual el poder coercitivo y el poder de recompensar son similares, ¿cierto? De cierta forma, a pesar de que uno al leerlos los pudiera entender que son como antónimos, tienen cierta similitud porque yo puedo recompensarte de dos maneras. Yo puedo darte algo que tú quieres o puedo quitarte algo que no te gusta. Por lo tanto, también funciona como un poco asociado a las sanciones, ¿cierto? Porque yo también podría levantar una sanción. Podría cambiarte de oficina a una oficina que sí te gusta o mandarte a una oficina que no te gusta. Entonces, en general, el poder de recompensar o el poder coercitivo están asociados a posiciones dentro de la organización. El poder legítimo también tiene que ver con la ubicación que tiene la persona en la pirámide o en la jerarquía organizacional, pero en este caso estamos hablando de alta jerarquía, es decir, por ejemplo, si viniera el rector de la universidad y hablar en la clase, lo más probable, y nos solicitara algunas cosas, lo más probable es que todos nosotros le haríamos caso, ¿cierto?, al rector, porque tiene un poder legítimo más amplio que el profesor, que el decano, que el jefe de carrera. ¿Por qué? Porque la posición que ocupa en la organización es muy visible, ¿cierto? Todos sabemos quién es, y por lo tanto tiene una capacidad de influenciar dentro de la organización que es muy extensa, ¿cierto? Tiene muchos elementos para poder hacer que las personas finalmente hagan lo que él está planteando. Y el último, que es nuevo, antes no existía, se incorporó recientemente a la teoría, es el poder de la información. Y el poder de la información está en varias partes, ¿cierto? No está en ocultar la información, porque en general hoy día, con los medios que hay, la tecnología, la disponibilidad de información, es difícil que alguien pueda ocultar información, ¿cierto? Es muy complejo. ¿Por qué? Porque está todo informatizado. En el mundo antiguo, en el mundo en el que yo me formé profesionalmente, no estaba todo digitalizado. Es decir, había muchas cosas que funcionaban en papel, habían contabilidades que se llevaban todavía en libro. Entonces, cuando eso era así, la información no estaba tan disponible. Pero hoy día, que todo está en sistemas, ¿cierto? Que la contabilidad está en un sistema que se llama SIGFE, que toda la información de las compras que hace el Estado está en mercado público, que los servicios públicos tienen sus propios sistemas de gestión de personas, es muy difícil que alguien oculte información. ¿Por qué? Porque es muy fácil acceder a la información. Ese es un cambio que ha impuesto, ¿cierto?, la tecnología. Pero hay personas que saben interpretar la información, que ahí hay algo valioso, ¿cierto? Y esas personas que saben interpretar la información o saben hacer proyecciones, por ejemplo, tienen un gran valor. Fíjense hoy día, por ejemplo, volvamos al tema de la coyuntura política. Las personas que hacen encuestas, ¿cierto? O que saben leer encuestas. Bueno, aparecen frecuentemente en los medios todos los días. O sea, no le voy a hacer propaganda a ningún analista político, pero hay varios que son expertos electorales desde el punto de vista de la encuesta que yo veo que siempre están en la radio, en la televisión, etc. Es decir, esa información, cuando está presentada de buena manera o bien trabajada, es una información valiosa y le entrega poder a quien la administra. Entonces, la información también es un camino que de cierta forma nos conduce al poder. El poder de la información en la organización es dónde está, ¿cierto? En general, yo diría que la principal preocupación que tiene una empresa privada, por ejemplo, tiene que ver con las ventas. Por lo tanto, el departamento de marketing, que es el que administra todo el aparataje comercial de una organización, va a tener un peso relativo mayor ya que tiene ese poder de la información. Y si ustedes observan la realidad, se van a dar cuenta que uno de los departamentos siempre más importantes, o una de las gerencias más importantes dentro de las organizaciones privadas, es la gerencia comercial. ¿Por qué? Porque ahí se toman decisiones estratégicas y decisiones estratégicas que tienen que ver
con el volumen de venta y en consecuencia con el volumen de utilidad que esa organización va a tener, ¿cierto? Por lo tanto, el que maneja esa información y sabe leerla bien, adquiere cierto poder. No, voy a hacer un cambio y me voy a ir acá. Entonces, dijimos que había una relación de dependencia, ¿cierto? Y esa relación de dependencia se crea en función de algo. Ya hemos visto algunos elementos, ¿cierto? Hemos visto la información, hemos visto la capacidad de sancionar, hemos visto el poder legítimo, que es cuando la persona viene investida como de un alto cargo, y eso genera que las personas le obedezcan o le hagan caso en mayor medida. ¿Alguien ahí activó el micrófono? No sé. Ya. Entonces, ¿qué determina qué tan fuerte es esta relación de dependencia? Porque no todas las relaciones de dependencia son iguales, ¿cierto? Lo primero es que lo que maneja la otra persona sea importante. Es decir, probablemente la persona que tiene un poder legítimo, o sea, que ocupa una posición más alta en la organización, tiene más poder coercitivo y recompensar que a lo mejor que mi jefe directo. Por lo tanto, puede establecer sanciones quizás incluso más rápidas y más dolorosas o recompensas más valiosas que las que puede hacer mi jefe directo. Por lo tanto, en esa relación de dependencia existe una mayor importancia, ¿cierto? Lo que determina esa relación de dependencia tiene que ser algo valioso, tiene que ser algo que yo quiera o que yo no quiera que ocurra, ¿cierto? Tiene que importar, ¿cierto? Y en la medida que me importa, se va generando esta relación de dependencia. Lo segundo es que sea escaso. Fíjate que, por ejemplo, las personas que saben hacer estas lecturas de encuestas políticas no son tantas, ¿cierto? Las que uno ve en la televisión son más o menos las mismas caras siempre, ¿cierto? Y yo diría que son más o menos las mismas caras siempre, no ahora, sino que hace varios años atrás. Entonces, son pocos. Y el valor de las cosas siempre está determinado por su cantidad. Hay un dicho como clásico en la economía que dice que si los diamantes hubieran tantos diamantes como las piedras, los diamantes no valdrían nada, ¿cierto? Porque lo que les da el valor a las cosas en la economía es que sean escasos. Y ese principio de la economía también está presente en el poder. O sea, lo que maneja esa persona, ya sea como manejo de información, como capacidad de dar ciertas recompensas, por ejemplo, tiene que ser algo que no esté en todas partes, ¿cierto? Tiene que ser algo que sea muy difícil de encontrar. Y lo otro que está muy vinculado, es primo hermano de la escasez, es que sea un recurso insustituible, ¿cierto? Por ejemplo, el que maneja las predicciones de venta o sabe hacer las predicciones de venta de la organización probablemente no sea una persona fácil de reemplazar. ¿Por qué? Porque hay distintas variables que influyen en una predicción de venta. Y elaborar esas variables, para hacerlo, la persona tiene que conocer en profundidad el mercado donde se está desenvolviendo. Por lo tanto, no es una persona fácilmente sustituible. ¿Por qué? Porque lo que hace es muy único, ¿cierto? Hay que conocer el mercado, hay que conocer la organización, hay que conocer los productos que tiene la organización, hay que conocer las nuevas tendencias que se están instalando, etc. Hay que conocer una serie de elementos que probablemente si usted no ha estado ahí por cierto tiempo, no los va a tener. Por lo tanto, eso hace que lo que maneja esa persona sea un recurso insustituible. Por lo tanto, esa relación de dependencia va a tener cierta fuerza. ¿Qué quiero decir? Para ir cerrando la primera parte, que no todas las relaciones de dependencia son iguales. Hay personas que tienen más poder que otras. Y en general, la fuerza que tenga esa relación de dependencia va a estar determinada por estos tres elementos. La importancia, la escasez y qué tan sustituible o no es lo que se maneja como relación de dependencia. Estimados, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Algo? Si no paramos 10 minutos y seguimos. Un comentario, chat, voz. Ya, entonces, 10 minutitos. Volvemos a las 10:32 y continuamos. Ya, o no, volvimos a grabar.
déjenme. Ok, nosotros vimos, analizamos recién los poderes que derivaban de la organización, ¿cierto? Vimos los poderes que eran formales, vimos la capacidad de sancionar, el poder legítimo, el poder de la información, que tiene que ver con la posición que ocupo yo en una organización y cómo esa posición me da acceso a cierta información. Y existen poderes también que son personales, es decir, existen personas que por sí tienen ciertos niveles de poder. Por ejemplo, uno es la expertise, las personas que son extremadamente expertas en algo que es muy difícil de dominar, van a tener cierto poder sobre otros. Por ejemplo, supongamos un analista informático que desarrolla ciertos sistemas que son complejos, ¿cierto? Y que para construir esos sistemas se desarrollan en tal lenguaje y con tal herramienta que no es fácil, de encontrar una persona alternativa o sustituta que finalmente lo reemplace. Por lo tanto, ese analista informático o ese desarrollador de sistemas tiene un poder de expertise. Y ese poder de expertise le permite varias cosas. Le permite, uno, por ejemplo, negociar mejores condiciones laborales en la organización, ¿cierto? Como tiene un mayor poder y sabe que lo que hace es escaso, él podría presionar a la organización, por ejemplo, para obtener una mejora salarial que a lo mejor otros compañeros de trabajo de él no van a poder tener. Por lo tanto, la expertise nos da ciertos rangos de poder. También existen personas que son expertas, por ejemplo, en materias financieras, que también son materias complejas. Y en general, cuando yo siempre digo que, mira, a mí me ha tocado trabajar en gestión de personas, en finanzas, en distintas partes. Y fíjate que cuando tú hablas desde la posición financiera, las personas te escuchan de otra manera. ¿Por qué? Porque tiende a ser un conocimiento que no es tan común. Por lo tanto, cuando alguien está hablando de finanzas y es la persona que maneja las finanzas, en general lo que hace uno es escucharlo, ¿cierto? Es como aceptar lo que te dice. En cambio, cuando las posiciones no tienen que ver con tanta expertise, por ejemplo, gestión de personas, yo encuentro que es una materia que requiere un alto nivel de expertise para hacerlo bien. Pero en general todas las personas creen dentro de la organización que saben de gestión de personas. Como asimismo no creen que saben de finanzas, pero sí creen que saben de gestión de personas. Cosa que es errónea, pero es un tema que las personas les es más fácil hablar. Es un tema más cercano, es un tema que tienen más a la mano. Por lo tanto, el poder de referente, poder experto, perdón, entre una persona que trabaja en finanzas y una persona que trabaja en gestión de personas, tiene más poder experto la persona de finanzas. ¿Por qué? Porque lo que hace es más escaso, ¿cierto? Uno tiende a pensar que hay más personas dentro del campo de la gestión de personas que manejen los conceptos que en el campo o en el mundo de las finanzas. El poder referente guarda relación con personas que tienen ciertos atributos, ¿cierto? Por ejemplo, las organizaciones, claro, las empresas buscan por ejemplo, todos los años sale una elección del rostro más creíble en Chile. No sé si alguien la ha visto, ¿cierto? Que es como bien del mundo de la farándula esa elección, pero la idea de esa elección, del rostro más creíble, tiene un fin netamente comercial, ¿cierto? Porque la persona que gana eso, finalmente lo que logra es una serie de contratos publicitarios, porque lo que se sabe es que las personas somos influidos por aquellos que nosotros admiramos, ¿cierto? Es decir, por algo los deportistas famosos salen haciendo publicidad de zapatillas, de poleras, de distintas cosas. ¿Por qué? Porque aquellas personas que nosotros miramos o ideamos como referentes tienen el poder de hacernos cambiar ciertas decisiones. Probablemente no todas las personas, probablemente lo que estoy diciendo no le hace sentido a todos, pero sí pueden guiar ciertas decisiones. Y en general, este mecanismo se ocupa bastante en temas comerciales. Otra fuente es el poder carismático, y el poder carismático ya no tiene que ver con la admiración, es muy similar al poder referente, pero en este caso ya no estamos hablando de admiración, sino que estamos hablando que la persona tiene ciertas características en su personalidad que a mí me hacen seguirla, ¿cierto? Hay personas
que exponen sus ideas con mucha claridad, hay otro tipo de personas que expone muy bien, que se expresa de muy buena manera, hay otras personas que son muy convincentes, muy seductoras a la hora de compartir o de querer establecer cierta argumentación. Por lo tanto, ese tipo de cosas me van a hacer a mí tener mayor aceptación respecto a lo que esa persona me piensa. Esto, como yo en el caso del referente la admiro, o en el poder carismático me identifico con ciertos atributos que tiene esa persona, es más posible que yo siga lo que esa persona me solicita. Lo entretenido, existen 7 tácticas de poder que están bien estudiadas, y en general la táctica más utilizada cuando se quiere ejercer poder es la razón. O sea, las personas nos gustan que nos convenzan con argumentos. ¿Y qué ocupamos nosotros la razón? Bueno, ocupamos distintas formas de argumentar, ¿cierto? Distintas formas de concluir ciertos elementos que están por ahí dando vuelta a la organización. Nosotros buscamos solucionarlo, y para eso establecemos una conclusión e hilamos los hechos de una determinada manera, de tal forma que genere cierta idea de impacto a la persona que le estamos comunicando. En general, en la razón es también donde nosotros ocupamos los números, ¿cierto? Nos gusta convencer usando números, nos gusta convencer usando cifras. Entonces, es importante cuando uno quiere ocupar argumentos basados en la razón, que también pueda complementarlos con cifras. ¿Por qué? Porque nosotros valoramos altamente los temas numéricos, ¿cierto? Creemos que en los números hay cierta verdad. Entonces, cuando aparte hay una buena argumentación y esa argumentación está complementada con cifras, en general nosotros tendemos como a aceptar, ¿cierto? Eso es lo que ocurre como a nivel general. Fíjate, ahí haciendo una reflexión bien pequeña, claro, está la idea, esta reflexión, al margen ya como de lo más formal, ¿cierto? De lo más estrictamente académico. Hay una idea de que cuando nosotros ocupamos números, el argumento tiende a validarse, ¿cierto? Es decir, si yo digo algo y le agrego la cifra, es como más creíble, ¿cierto? Esa es la sensación que genera. Pero fíjate que, y hay personas, antes de concluir, y hay personas que creen que los números son neutros. Es decir, que al yo ocupar números, al probar mi argumento numéricamente, es casi un argumento que pasó de ser mi argumentación, se transformó quizá en una verdad, ¿cierto? ¿Por qué? Porque está bien argumentado y tiene números. Y fíjate que si hay algo que son mañosamente ocupados, son los números. De hecho, en lo personal, cuando a mí me toca ver números, lo primero que me genera es como sensación de desconfianza. Les voy a poner el típico ejemplo, ¿cierto? Ya, quizá un ejemplo muy antiguo, porque yo veo televisión hace mucho tiempo, pero siempre había un comercial de detergente, por ejemplo. ¿Ya? Y este detergente de la marca A lava un 30% mejor que el detergente de la marca B. Y hacían una prueba y sacaban las dos prendas de ropa, y una salía blanca, casi transparente, y la otra salía como opaca, ¿cierto? Entonces me decía, wow, o sea, este detergente efectivamente lava un 30% mejor que el otro detergente. Pero ahí hay varias preguntas que quedan dando vuelta. Por ejemplo, ¿con qué se comparó? Se comparó con un detergente promedio, se comparó con la competencia, se comparó con un detergente que vale lo mismo. ¿Con qué se hizo esa comparación? ¿De dónde salió ese número del 30%? Entonces, ¿qué les quiero decir? ¿O cuál es como el consejo de amigos, por decirlo de cierta manera? Que ojo con los números, ojo en los dos sentidos. Hay que tener ojo en los dos sentidos. Ojo cuando les muestren números, y ojo cuando ustedes creen números, porque en función de cómo crean los números, ustedes también van a construir una argumentación. Entonces, hay personas que son expertas en hacer argumentaciones utilizando cifras. Entonces, hasta que encuentran la cifra que les buscan, hasta que encuentran la cifra que les sirve para fortalecer su argumentación. Oscar. Sí, respecto a eso, profe, de los números, me estaba acordando también de algo, un recurso que, de argumentación que incluso es como más barato, por decirlo así de una forma coloquial. De cuando alguien, y esto como que te cambia
De hecho, o sea, te hace como creerlo automáticamente el argumento cuando alguien dice según un estudio o Ah, está claro. comprobado científicamente. Aunque no tenga el estudio a la mano, eso, con decir eso como que ya cambia la percepción, Sí, sí. está así. Ahora hay un ejemplo muy bueno en los estudios. Por ejemplo, claro, en general nosotros buscamos cosas que den veracidad a lo que decimos. Como que no nos basta con la mera argumentación, sino como que hay que probar algo. Dijeron uno prueba con números o prueba con respaldo, ¿cierto? Es buena la dimensión de los respaldos. Entonces, un respaldo puede decir, lo dijo un estudio. Bueno, varias veces pasa que esa conversación termina en, oye, ¿qué estudio es? No, lo dijo un estudio. Bueno, no me pidáis tanto, si me lo dijo el estudio. Entonces terminan como ahí que nadie sabe de dónde salió el estudio. Fíjate que en el tema del cigarro, estoy hablando de la década, me fui bien atrás, pero es que es súper interesante. En la década del 60 salieron un montón de estudios, porque ahí estaba la duda, o sea, se empezó a ver que la gente se moría de cáncer. ¿Cierto? O sea, la gente que fumaba empezó a morir. Entonces alguien empezó a decir, levantó la mano y dijo, oye, parece que el cigarro es dañino. Y salieron una serie de estudios diciendo que el cigarro no tenía ningún efecto en la salud. Búsquenlo, ¿eh? Eso es así. Pero esos estudios están pagados por las tabacaleras, así como hay una serie de estudios que dicen que ciertos alimentos no producen ningún daño o no generan cáncer. Y hay que ver también los estudios, porque hay un montón de estudios que no son estudios independientes, no son estudios de personas que están sentadas en una isla en el medio de la nada, sino que han sido estudios que fueron comprados por alguien. ¿Cierto? Alguien pagó un estudio para que ese estudio dijera algo. Nos puede parecer poco ético, nos puede parecer inapropiado, nos puede parecer reñido con la moral, pero eso ocurre, eso pasa. Entonces, ojo con eso. ¿Qué les quería, cerrando el tema de los números, ¿cierto? Hay una, por ejemplo, otro típico este como típico como recurso barato del Estado cuando dicen, no, el presupuesto más grande de la historia, ¿cierto? Siempre se ocupa esa frase y se ocupa en todos los servicios públicos. No, este presupuesto es el más grande de la historia. Claro, pero es el más grande de la historia porque todos los años hay inflación. Entonces, cuando se hace ese argumento, en general se comparan valores nominales, no se inflactan. Entonces, claro, todo, siempre que no te rebajen, va a ser el presupuesto más grande de la historia, entonces termina siendo un argumento falaz, ¿cierto? Entonces, por eso les quiero decir que, atención, otras cosas, por ejemplo, cuando uno expone y tiene que presentar números o muchas cifras, eh, también hay personas o hay ciertas recomendaciones de dónde poner la cifra incluso. Porque en función si, por ejemplo, una cifra está en el medio de la diapositiva, es más probable que pregunten sobre eso, alguna cifra que está abajo, ¿cierto? Entonces, a veces hasta la presentación de los datos ya viene con cierto nivel de manipulación. No le estoy diciendo que no lo hagan, por cierto, pero estoy diciendo que presten atención para que en el fondo ustedes no caigan en eso, ¿cierto? Entonces hay que tener como harta atención con aquellos argumentos que parecen como tan verdaderos, fundados en estudios o fundados en números. Hay que de repente escudriñar un poquito más y ver qué es lo que hay atrás de esas cifras, ¿cierto? Ver qué hay atrás de ese estudio. Bueno, otra táctica del poder es ser amigo de alguien, ¿cierto? Y acá vemos como esto pasa como mucho en el mundo privado, en el mundo público, no sé, creo que sea con menos fuerza, que es como, no sé, puede ser una tontera, el gerente juega golf, y por lo tanto yo aprendo a jugar golf y me hago amigo del gerente, y naturalmente ser amigo del gerente general me da una posición de poder mayor a la que tenía, ¿cierto? Porque tengo acceso a la persona que toma las grandes decisiones dentro de la organización. Por lo tanto, una de las tácticas que usan las personas para el poder en la amistad, y ustedes eso lo van a ver, obviamente, van a ver que hay personas que tratan de hacerse amigos de los jefes, incluso que tratan de hacerlo de manera consistente en el tiempo. Otra táctica es asociar, ¿cierto? Y acá viene el principio que uno pesa uno, pero si nosotros todos nos unimos, probablemente pesemos incluso más que la mera suma de nuestras partes. Y esta táctica de poder quizás también es la base de los sindicatos, ¿cierto? O sea, los sindicatos nacen de grupos de personas que tenían poca posición de poder, que tenían una posición de poder baja, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros somos artesanos, y para ser artesano en un determinado proceso productivo, no se necesita ningún estudio, salvo poder hacer cosas manualmente. Eso significa
que a menor calificación yo soy más fácilmente reemplazable. Por lo tanto, mi capacidad de negociar mis condiciones salariales, mis condiciones laborales es baja, ¿cierto? Dentro de la organización. ¿Por qué? Porque soy fácilmente reemplazable. Tiene que ver con lo que hablamos de la escasez y de la sustitución. Pero si todos nosotros nos juntamos, todos nosotros artesanos, ¿cierto? Nos juntamos y decimos parar la producción, probablemente ahí sí logramos tener una herramienta más poderosa que negociando por nosotros mismos. O si nos sentamos toda la mesa con la gerencia o con la empresa, probablemente nuestra posición de poder aumente. Por lo tanto, una de las estrategias que toman las personas en las organizaciones para aumentar su posición de poder es asociarse, es aliarse con otros, ¿cierto? En la medida que nosotros somos capaces de establecer coaliciones, nuestra posición de poder aumenta. Otro típico caso, ¿cierto?, que pasa frecuentemente en el mundo laboral, es que yo hago una alianza, por ejemplo, tenemos una reunión para definir un X tema, ¿cierto? Y ese X tema a nosotros nos importa. Y queremos que ese tema se resuelva de cierta manera porque creemos que es lo mejor, ¿cierto? Las tácticas de poder, dijimos que no siempre están asociadas con negativo. Nosotros creemos, me junto yo con quien ha participado, con Fernanda, y decidimos aliarnos, ¿cierto? En una posición. ¿Para qué? Para convencer a las otras personas. Entonces, cuando eso ocurre, es más probable convencer, ¿cierto? A las personas también les cuesta decidir cuando ven, por ejemplo, la decisión no está en nosotros, pero la persona que tiene que decir ve que las personas que están sentadas en la mesa, compartiendo la información, van en otra dirección. Entonces cuesta tomar decisiones en el sentido contrario, ¿cierto? Porque está viendo que si la toma, va a haber cierta resistencia en esa decisión. Hay algo en el chat, Fernanda, ¿qué quisiste decir con los gremios? Ahí como vi recién la pregunta, me colgué un poquito. Perdón, profe, que el tipo como tácticas de poder por coalición, los gremios también serían como un ejemplo de eso. Claro, claro que sí, claro que sí. Por ejemplo, otra típico, la Federación de Estudiantes de ustedes. Si ustedes fueran a reclamar por algo solo al decanato, lo más probable es que nadie lo recibiría, ¿cierto? O sea, si, por más que la causa sea justa, si van solos o vas tú con alguien más, lo más probable es que tengan cero efecto, ¿cierto? Pero si van como asociándose, representando a más gente, lo más probable es que sean escuchados. Entonces, para eso uno se hace alianzas. Esas alianzas son obvias, ¿cierto? Son como bien evidentes, la estamos explicando como parte de las tácticas del poder, pero quizás las valiosas, porque no son tan evidentes y no son tan fáciles de descubrir, son las que se dan en las organizaciones y que hacen determinadas personas para influir en decisiones. Es como la que digo yo, tú eres, por ejemplo, la gerente de gestión de personas, yo soy el de finanzas, y vamos donde el gerente general y le planteamos una posición igual, nos pusimos de acuerdo. Y eso hace ya que la decisión, de cierta forma, se encausa hacia lo que nosotros propusimos. Las decisiones no se toman en un ambiente matemático, científico. Por cierto que se toman con información, pero también se toman con opiniones. Por lo tanto, si nosotros somos capaces también de articular ciertas posiciones, eso también va a ser importante a la hora que esa decisión deba tomarse. Otro punto, bueno, negociar, ¿cierto? Negociar cuando se puede, ¿cierto? Cuando nosotros estamos en la posición de negociar, también es una táctica de poder. ¿Por qué? Porque yo puedo tengo algo que la otra persona desea, y en función de eso soy capaz de obtener cierta retribución que probablemente yo también estoy buscando. La asertividad, estas prácticas de poder que les estoy explicando están basadas en el libro de Stephen Robbins de comportamiento organizacional. La asertividad, para nosotros en español, tiene otro significado en el sentido en el libro, cuando ustedes lo vean, está explicado como exigir obediencia. ¿Ya? Está dicho como demandar algo, es decir, como yo soy el jefe, usted me tiene que hacer caso. O sea, puede ser una táctica final, o sea, cuando yo ya di argumentos que respaldan lo que yo quiero hacer y las personas no me quieren obedecer, yo puedo demandar la obediencia. Ya, puedo decirle, bueno, pero hágalo porque yo soy su jefe y tiene que hacerlo. Por ejemplo, en el servicio público, el funcionario puede apelar a eso, ¿cierto? Por escrito. Pero si el jefe le insiste por escrito, la persona tiene que hacerlo. Por lo tanto, también eso sería
una forma de asertividad. Es decir, el funcionario público lo representa, pero el jefe le vuelve a insistir, y eso hace que la persona tenga que finalmente hacer lo que se le está pidiendo. Autoridad mayor, bueno, esta es como la técnica, ya no voy a ocupar algún adjetivo, me lo voy a guardar para esta vez. Es como una técnica bien cobarde, que tiene que ver con ocupar una autoridad superior, ¿cierto? Por ejemplo, o sea, te pido algo y yo te digo, bueno, es que si no, por ejemplo, el ministro no va a estar contento si tú no haces esto. Entonces, yo apoyo mi solicitud, mi requerimiento hacia ti, en que alguien superior me está respaldando. Mucha gente lo ocupa. Yo trabajé en el Ministerio del Interior, que es un medio bien político, entonces esta táctica se ocupaba bastante. Y más de una vez, y hay mucha gente que trabaja en el Ministerio del Interior, o sea, uno ubicaba a algunos, pero naturalmente no conocía a todos. Entonces, en los gabinetes yo conocía a cierta gente, y cuando alguien venía, más de alguna vez me dijeron, no, esto hay que hacerlo porque el ministro lo pide, o el subsecretario lo pide. Y decía, oye, no tengo ningún problema, el ministro es mi jefe, el subsecretario también, pero que me lo pida él, o me lo pida su jefe de gabinete, pero no tú. Y les daba esa respuesta. Y lo que pasaba es que al final nunca llegaba a la petición ni del ministro, ni del subsecretario, ni de ningún jefe de gabinete. O sea, era como un bluff, ¿cierto? Era como una carta que la gente se jugaba para obtener algo. O sea, decir que tenía la autoridad mayor detrás, pero al final uno se da cuenta que no la tenía. ¿Por qué yo hacía eso? Porque eso suponía algún riesgo. Porque las decisiones tienen que conducirse por ciertos canales formales. Al final, cuando uno está en una cierta posición, uno es responsable de lo que hace, ¿cierto? Entonces, lo que no puede pasar es que alguien me pregunte por qué hice algo y mi explicación sea, no, es que vino Pedrito y me dijo que, entonces, no, tiene que haber como una estructura más definida para la toma de decisiones, más aún cuando esa toma de decisiones puede involucrar el uso de recursos públicos. Y el séptimo, que puede ser como la amenaza, ¿cierto? Son las sanciones. Ya nos va quedando poquito tiempo, estoy viendo cómo me organizo. Ya, fíjense que, ¿qué es la política? Vamos a definir la política como en todas las conductas, nos vamos a hablar desde el punto de vista conductual, como todas aquellas conductas que buscan influir en la toma de decisiones de una organización y que están al margen de la formalidad. Es decir, son cosas que pasan, pero que no son parte de la pirámide de la organización, no están en el organigrama. Es decir, por ejemplo, yo hablaba de hacer una alianza, yo me puedo aliar con alguien de otro departamento, de otra división. Me puedo aliar con alguien que no está en mi línea jerárquica, me puedo aliar con alguien que está quizá en otra parte, quizá asesor del gerente, asesor del ministro, etc. O sea, hago cosas que están al margen de lo que institucionalmente está definido, ¿cierto? Es lo que se conoce como la organización informal. Cuando uno empieza a estudiar comportamiento organizacional, siempre nos hablan de lo formal y lo informal. Está en el mundo de la informalidad. Pero no solo está en el mundo de la informalidad, sino que está hecho para que nosotros podamos influir en ciertas decisiones. Y en general esas decisiones guardan relación con que las organizaciones manejan ciertas riquezas, ¿cierto? Digámoslo así, riquezas, manejan ciertos bienes, y esos bienes son deseados por mucha gente, ¿cierto? Por ejemplo, un cargo, que puede ser objeto de una promoción interna. Bueno, eso probablemente es deseado por muchas personas dentro de la organización. Entonces, y aparte es escaso, entonces eso va a hacer que yo necesariamente, si quiero llegar a ese cargo, quizá evalúe ejercer algún tipo de alianza, evalúe ejercer algunas acciones de poder, más si yo he sido capaz de hacer la lectura que la decisión no necesariamente se va a tomar en base a un parámetro estrictamente técnico. Es probable que la decisión la tome una persona y considere otros factores. Entonces ahí yo busco incidir. Eso yo diría que es el comportamiento político. El comportamiento político se expresa ahí. Bueno, hay factores individuales, ¿cierto? Hay personas más proclives a realizar acciones políticas que se sienten más cómodas en el mundo de buscar alianzas, de comunicarse con distintas personas. Quizás
la literatura define un cierto tipo de individuo que es parte quizás también de la corriente de la inteligencia emocional también, que es aquella persona que es capaz de controlar sus emociones. Yo esto se lo he dicho más de alguna vez, creo, porque esto para mí, no está en los libros, para mí es importante. Yo creo que es importante que ustedes lo tengan presente. Tómenlo fuera del margen de la cátedra, pero creo que el dominio de la emocionalidad en los trabajos es algo importante. Es decir, mantener la calma cuando la situación está en crisis, saber controlar su enojo cuando hay una situación que abiertamente lo está sobrepasando o le molesta. A veces la manera más intuitiva de reaccionar es quizás reaccionar bruscamente. Elevar el tono de voz, discutir, generar algún tipo de conflicto, etc. Pero no siempre esa es la mejor solución. Por lo tanto, cuando la persona es capaz de controlar su impulso o su emocionalidad, está comprobado que va avanzando más en la organización. Es decir, las personas que tienen más autocontrol generalmente tienen mayor éxito dentro del mundo laboral, pueden llegar más alto. Es como, ¿qué espera uno? Lo vamos a decir de otra manera, porque quizás para darle como cierto sustento a lo que le estoy diciendo. ¿Ustedes quieren que el presidente de la República sea alguien histérico? ¿Quieren que sea alguien que le digan algo y se altere y tome una decisión en caliente y después se arrepienta? No, pues nosotros lo que esperamos, sobre todo de las grandes autoridades, aquellas personas que están llamadas a ejercer grandes decisiones, lo que nosotros esperamos es que tengan la frialdad para resolver las cosas adecuadamente. No. Fíjense la pregunta, si ustedes eligieran un presidente, olvídense de las personas que están postulando, ya, saquémoslo de ahí. Ustedes van a elegir a un ministro. Supongamos que el ministro del Interior, que es un ministro que va a tener problemas, ¿cierto? Va a tener marcha, va a tener conflicto de la Araucanía, va a tener puros problemas. ¿Quieren que el ministro del Interior sea una persona impulsiva o una persona tranquila? Esa es la definición. Y por eso cuando yo les digo que las personas que son capaces de controlar la emocionalidad avanzan en las organizaciones. ¿Por qué? Porque ese mayor autocontrol lo prepara para situaciones más difíciles. Eso es lo que les quiero decir. Tómelo no como parte de la cátedra, pero yo creo que ahí hay un factor importante y parte de lo que es la inteligencia emocional se refiere precisamente a ese punto. Y ya a un nivel más avanzado, dentro de eso existe también, en el libro está, creo que están las personas que saben impactar en otros, que ya es como una variante más avanzada, ¿cierto? Sería como que la variante delta es el control de lo emocional y variante omicron es saber administrar la impresión. Administrar las impresiones tiene que ver con yo saber adecuar mi comportamiento a cada contexto para generar un efecto en otra persona. Suena como bien calculadora, y de hecho lo es, pero también es una habilidad que tienen ciertas personas que saben adecuar lo que tienen que hacer en función de las circunstancias que están enfrentando. Ya, y vamos cerrando, ahí ya cerré un poco lo que era la política. Fíjense que la política, déjenme ver, ya, tiene ciertos efectos negativos en la organización, ¿cierto? Por eso ahí está la pregunta si existe política en las organizaciones públicas. ¿Qué quiero decir con efectos negativos? Que no todas las personas saben desenvolverse en ambientes políticos. Hay personas que les cuesta, ¿cierto? Hay personas que esperan que ojalá todo funcionara en el mundo de la formalidad. Es decir, que las personas que ascienden sean las que mejor hacen su trabajo, que los castigos sean aquellas personas que probablemente no lo hacen, no cumplen con ciertos estándares, se atrasan, presentan errores, etc. Pero no siempre las decisiones se toman en ambientes tan ciertos, ¿cierto? En general las decisiones influyen otros factores, influyen otras opiniones, existen las presiones, existen grupos que presionan, existen coaliciones que se arman para presionar respecto a ciertas decisiones, por lo tanto, no existen decisiones que sean como tan puras, tan prístinas, por decirlo de alguna manera. Ahora, eso genera inseguridad en las personas. Nosotros podríamos estar en el otro extremo, ¿cierto? En un extremo tal que todo se define políticamente.
Y eso va a provocar niveles de ansiedad, niveles de temor en las personas, porque ¿qué es lo que va a sentir el trabajador? Que no basta con el trabajo, sino que hay que hacer algo más. Y no todas las personas están dispuestas a meterse en situaciones políticas por obtener algo en el trabajo. ¿Por qué? Porque algunas piensan que con el trabajo basta, lo cual a mí me parece correcto, y también porque no les gusta, que también es un derecho de una persona manifestar que algo no le parece, ¿cierto? Por lo tanto, ambientes muy políticos van generando factores negativos en la organización. Evidentemente, siempre va a haber política, ¿ya? Eso es innegable, y siempre van a haber estrategias de poder, que es lo que revisamos en el día de hoy. Lo que se trata es que no todo se juegue en ese campo. No todo se juega en el campo de la política, no todo se juega en el campo de la estrategia de poder, sino tienen que haber elementos también que son parte de la objetividad de la organización y que tienen que estar definitivamente presentes a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, no puede ser que un ascenso o una promoción se defina en términos de grupos de presión, ¿cierto? De quién es capaz de hacer mayor influencia, sino que también tienen que haber ciertos elementos de rendimiento, ciertos elementos de desempeño. ¿Cuál es el problema? Que cuando empezamos ya a definir cosas o empezamos a usar palabras que son parte de lo que nosotros hemos estudiado, por ejemplo, yo ocupé la palabra desempeño, y no siempre el desempeño es objetivo, no siempre está bien medido, no siempre las organizaciones lo hacen bien. Hay otros factores, no siempre también las organizaciones tienen definidas políticas de promoción claras, ¿cierto? Que las conozca todo el mundo. Entonces también hay un factor que es importante para la organización, que es que en el fondo tiene que ser capaz de tener ciertos esquemas de decisión. En general los esquemas de decisión se traducen en políticas, ¿cierto? Políticas de gestión de personas, políticas de promoción, políticas de capacitación. ¿Por qué? Porque esas políticas precisas, que son formas de acción, ya no estamos saliendo del campo de la política y el poder, sino que en la política como manera de actuar, ¿cierto? Como forma de hacer las cosas, sino que este campo de acción entrega ciertas certezas respecto a cómo se toman las decisiones. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, nos permite reducir la politización. Entonces las organizaciones tienen que ser capaces de decir cómo toman decisiones. Bueno, este encuentro hasta el año 2013 nunca más se hizo de servicio civil, que estoy tratando de responder ahora esta pregunta. ¿Existe política en las organizaciones públicas? La respuesta obviamente sí. Las instituciones públicas tienen un componente político y por lo tanto van a haber mayor niveles de politización probablemente que en una organización común y corriente. Lo que interesa ver es qué hacen las instituciones públicas para reducir eso, dado que es un elemento estructural, por así decirlo, en el sistema. ¿Qué se hace? Y fíjense que hay pocas instituciones o pocos servicios que tienen políticas de gestión de personas. Hay pocos que la han formalizado. En general nosotros encontramos, fíjense que los servicios más pequeños hay menores niveles de formalización de políticas de gestión de personas. Por lo tanto, contrario a lo que uno podría creer, quizá hay mayor politización en los servicios pequeños. Uno podría esperar que quizás en los servicios grandes hay mayores niveles de politización, pero los datos nos dicen que la organización no cuenta con políticas de gestión de personas a medida que el servicio es pequeño. Bueno, según la dependencia del Departamento de Gestión de Personas, y fíjese que este tema, por lo menos a mí me gusta, ¿cierto? Que tiene que ver con cuál es el nivel de formalización de políticas de gestión de personas en función si el jefe de recursos humanos participa en los comités directivos, es decir, participa en aquella instancia en que se reúnen las principales autoridades a compartir información y tomar decisiones relevantes. Es decir, participa en la reunión estratégica o no. Y fíjense que hay una correlación positiva entre esa participación y el grado de formalización de políticas de gestión de personas. Es decir, si el jefe o el área de gestión de personas participa en instancias estratégicas, es probable que capitalice eso en función también de establecer su propia agenda. Y esa propia agenda hacerla parte de la institución. Y lógicamente esa agenda conlleva formalizar políticas de gestión de personas, es decir, avanzar en el campo de la gestión de personas. Eso sería por hoy, estimado. Ha sido un gusto verlos, quizás haré como muy de corrido y di poco espacio para la interacción. Ahí les pido disculpas, pero si quieren hacer alguna pregunta,
o comentario ahora, siempre les digo que bienvenido. A mí me encanta que me pregunten porque supone poder conversar con ustedes y eso siempre es bienvenido. ¿Algún comentario, pregunta, algo?